Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre una funcionalidad de Windows Server 2012 dentro del rol de Hyper-V que se denomina Share Nothing Line Migration, que en esencia garantiza que una máquina se pueda migrar en vivo, independientemente de los procesos que esté corriendo, hacia otro chasis sin que haya una pérdida de la ejecución de esos procesos en dicha máquina. En pocas palabras, que la máquina se pueda migrar en vivo. Si nos detenemos un poco en la expresión en inglés Share Nothing Line Migration y la partimos, la primera parte, Share Nothing, hace referencia a que no necesito tener una infraestructura o un almacenamiento compartido, como lo podría ser una SAN o una iSCSI, para poder hacer esta migración, lo cual suena bastante interesante. De tal manera que lo único que necesito es tener dos servidores con Windows Server 2012 y con el rol de Hyper-V instalado en cada uno de ellos para poder hacer esa migración. Y obviamente tener espacio suficiente en disco para poder recibir o albergar las máquinas que vamos a migrar. La segunda parte de la expresión en inglés, que significa la migration, es, como ya lo dije, básicamente la migración en vivo de máquinas con todos sus procesos en ejecución. Para poder lograr eso, yo debo cumplir dos requisitos bastante importantes. El primero es que las dos máquinas se encuentren en una misma estructura de directorio activo, y el segundo es que las máquinas se vean por red, lo cual es obvio. Para la estructura de directorio activo no es necesario que el servidor de directorio activo esté en Windows Server 2012 y que sea una estructura con 2012. Basta con una versión anterior. Personalmente yo lo he probado en Windows Server 2008 como servidor de controlador de dominio y no he tenido inconvenientes. Simplemente debo hacer una configuración bastante sencilla en ambas máquinas para poder garantizar esta migración en vivo. Vamos a ver cuál es la configuración que tengo que hacer. Si yo miro las propiedades del rol de Hyper-V de una de las máquinas, puedo observar básicamente que yo puedo tener marcada la opción, y debo tener de hecho marcada la opción de las migraciones en vivo, que esta opción no viene marcada por defecto, y al momento de instalar el rol de Hyper-V me pregunta que si quiero tener migraciones en vivo, de tal manera que si lo hago al momento de instalar el rol de Hyper-V, básicamente ya queda habilitado. En este caso yo lo hice posterior, simplemente haciendo clic derecho sobre las propiedades, y le dije que me permitiera habilitar migraciones de máquinas en vivo, tanto entrantes como salientes. También se utiliza hay dos maneras de hacerlo a través de dos protocolos diferentes, uno que se llama Credential Security Support Provider y otro que se llama Kerberos, que es el famoso Kerberos que conocemos, pero básicamente aquí lo vamos a hacer por la primera opción, que básicamente lo que está diciendo es que para poder hacerlo tengo que hacer login en el servidor para hacer esa migración en vivo. ¿Cuántas migraciones simultáneas me permite? Por defecto son dos, pero recuerden que en Windows Server 2012 se pueden hacer hasta 10 migraciones en vivo simultáneas. También aquí el último parámetro del cual les quiero hablar es lo que se llama Incoming Line Migration, que quiere decir cuando hay una migración en vivo que está entrando a la máquina, ¿qué red voy a utilizar para ello? Si yo dejo marcada la opción que está arriba, yo básicamente lo que le estoy diciendo es que utilice cualquier red que está disponible en la máquina, si es una máquina que tiene varias interfaces, para hacer esa migración. O puedo restringirlo más diciendo que solamente use ciertas direcciones IP para la migración en vivo. Esto cobra importancia en ambientes donde la seguridad es una preocupación bastante importante, porque básicamente lo que yo voy a lograr es restringir la red de tal manera que yo pueda hacer que solamente la migración se haga por ciertas direcciones IP. En este ejemplo vamos a dejar la opción número uno por defecto y ya, eso es todo. Básicamente estas mismas configuraciones son las que tengo que hacer en el otro chasis y ya las hice. Simplemente quería mostrarles la opción. Bueno, ahora sí vamos a lo que vamos a hacer. Entonces, en nuestro caso, tengo varias máquinas corriendo acá con diferentes plataformas y voy a seleccionar una de esas máquinas para poder hacer esta migración. Para que el ejemplo eh, nos fluya de una manera ágil, voy a escoger una de estas máquinas, por ejemplo, esta máquina que tengo aquí, Linux, que se llama Dan Small Linux, que es una máquina que está corriendo aquí en este momento y que la estoy corriendo con unos procesos repetitivos. Ahí la tengo corriendo un juego de manera continua y ese juego me permite ver qué es lo que va a pasar cuando vaya a migrar esa máquina hacia otro lado. Por otra parte, aquí tengo un pin continuo hacia esa máquina para garantizar, pues simplemente para mostrar un poco qué es lo que va a pasar cuando suceda la migración.
Y por último, también tengo un proceso corriendo repetitivo de manera repetitiva en la máquina, y esa máquina es la que voy a intentar migrar hacia otro chasis. Entonces básicamente el proceso es bastante sencillo. Simplemente selecciono la máquina, le digo botón derecho y le digo que se mueva. Me sale una de las famosas pantallas de los asistentes, que yo podría omitir que esa pantalla no se muestre en la siguiente ocasión, pero simplemente vamos a dejarla así. Le digo siguiente, me dice qué tipo de movimiento voy a hacer, solamente el almacenamiento o el movimiento completo de la máquina virtual. Yo le voy a decir que haga el movimiento de la máquina virtual, y opcionalmente más adelante me va a preguntar si voy a mover el almacenamiento hacia otra máquina que está corriendo Hyper-V. Me va a preguntar el nombre de la máquina de destino. Si yo no lo he hecho en ninguna ocasión, yo tengo dos posibilidades: o bien escribir el nombre en el BIOS o el FQDN, que es el nombre separado por puntos, o puedo decirle aquí en buscar el nombre de la máquina hacia la cual voy a hacer la migración de la máquina virtual. Como ven, estoy en un dominio que se llama nothing.co. Aquí yo podría escribir el nombre de la máquina de destino, simplemente decirle que chequee el nombre y ya decirle OK. Pero como yo lo he hecho varias veces, al escribir el nombre de la máquina de destino, pues ya me lo trae. Esta es la máquina hacia la cual quiero hacer la migración. Yo presiono siguiente y él me está dando tres posibilidades: que si muevo todos los datos de la máquina hacia una única ubicación, de tal manera que yo muevo todos los datos de la máquina hacia el destino, muevo ciertas cosas de la máquina. ¿Cuál es un ejemplo de ciertas cosas? Por ejemplo, los snapshots, los VHDs. Yo puedo de manera selectiva decirle que me mueva o no esos ítems. Y por último, que mueva únicamente la máquina virtual, que eso significa en pocas palabras que mueva el archivo de configuración XML de la máquina virtual. Pero esta opción sí me exige que tenga un almacenamiento compartido entre los dos chasis, lo cual no es el caso, porque al fin y al cabo estamos hablando de Share Not Inline Migration. Por lo tanto, voy a dejar seleccionada la opción número 1, que mueva toda la máquina hacia una única ubicación. Le digo siguiente. Me va a preguntar cuál es la carpeta de destino hacia donde la voy a dejar. Pero observemos lo siguiente: si yo le pido por favor que navegue, de una vez me está mostrando el servidor hacia el cual va a navegar, de hecho, y hacia el cual va a mover la máquina virtual. Entonces aquí, para el ejemplo, yo puedo decirle que escoja, por ejemplo, esta carpeta, VMs. Le digo siguiente. Como siempre, al final del asistente me muestra todas las opciones que yo voy a tomar en este caso. Si no estoy de acuerdo con alguna de ellas, pues simplemente me devuelvo, pero como estoy de acuerdo, le digo que finalice. Y él va a empezar a hacer ese movimiento. Entre tanto, vamos a mirar qué está pasando. Sigue corriendo simplemente, sigue corriendo, no hay problema. Los procesos recursivos de los cuales les hablé al principio, observen que ahí sigue ejecutándose toda la aplicación y todavía no se ha hecho la migración. Vamos a ver un momento qué está pasando acá. Todo está bien, todo está bajo control y ese proceso sigue corriéndose en este momento. Entonces vamos a observar un poco aquí con todas las ventanas qué es lo que está pasando y vamos a ver. En este momento está haciendo el movimiento y observen algo muy interesante. Ya la máquina se migró y observen cuántos paquetes se perdieron de ese pin. Solamente se perdió un paquete, lo cual es bastante interesante. Y los demás procesos que se estaban corriendo en la máquina siguieron corriendo sin inconveniente. Otra cosa también interesante que les quería mostrar es que definitivamente ya la consola me está diciendo que esta máquina está corriendo en el servidor destino. Si nosotros nos movemos hacia nuestra consola de Hyper-V, vamos a observar que en efecto esa máquina ya no se encuentra corriendo aquí en esta máquina inicialmente, que era donde se encontraba, y sí se encuentra corriendo en este chasis destino, que de hecho no tenía ninguna máquina corriendo. Como lo ven, es bastante interesante. Vieron que se perdió solamente un ping. Es bastante útil, bastante valioso. Este ejemplo simplemente quería ilustrar que una aplicación puede seguir corriendo sin problema, porque él hace movimiento tanto del almacenamiento como de los procesos que están ejecutándose en memoria. Con esto finalizo la demostración. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de bastante utilidad y agrado para ustedes. Muchas gracias.